En otro bloque más de la Resistencia. Coméntanos, Nico, con qué tema seguimos. Justamente empezamos con los temas internacionales y el primero que vamos a tocar son las elecciones que ha habido en Francia, que no son elecciones para primer ministro, claramente, pero me llamaba la atención cuando estaba investigando esta mañana que muchos medios le titulaban la derrota de la ultraderecha. Y yo dije, vamos a analizar los resultados para ver cuál fue la derrota de la ultraderecha. Y me puse a ver y el dato de color más importante fue que la abstención fue de más del 68%, un récord histórico, nunca se había logrado este dato, por lo que tengo entendido. Luego, cuando nos ponemos a ver, tenemos el partido Los Republicanos con un 24%, que no es el Partido Republicano de Estados Unidos, aclaramos desde ya. Sí. Luego tenemos a Unión Nacional, que es el de Marine Le Pen, la extrema derecha, como la titulan, con 19% segunda. Luego tenemos el Partido Socialista con 16%, el partido que le gusta a Horacio y que Horacio votaría ecologista con 13%, y la República en Marcha, que es el partido de Macron, el primer ministro, con menos de 10%. Y esta es la derrota de la ultraderecha, donde salió como segunda fuerza con 19 puntos prácticamente. Claro. Lo cual llama muchísimo la atención. A mí lo que más me llamó la atención fue el gran fracaso que tuvo Macron de no saber organizar las elecciones locales, como le suelen llamar, o regionales, sacando menos de 10 puntos. Rami, no sé por qué. Sí, mira, justamente es la noticia, el 68% de abstención es noticia, no los números que obtuvo, porque claro, ellos dicen 19% tal, 20% el otro, y bueno, vos sumás un 100% ahí, y vos decís, no pasó nada acá. Es como, viste, ahora claramente el 68%, que es histórico, nunca ocurrió, por ejemplo, por lo menos en Francia, y hay que ver a nivel en Europa, este nivel de abstención, donde la cantidad, la mayoría de los medios de comunicación, algunos sí titulaban exactamente eso, la ultraderecha fue derrotada, y algunos otros decían, guarda, esto es preocupante. Es más, los que están en el gobierno son los que dijeron que esto es realmente muy preocupante. Lo dijo el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que fue el que anunció a las 20 horas de Francia estos resultados ya se conocían. Ya iba el 66% de abstención, luego se aumentó al 68%. Y yo tengo una pregunta, Jaime, por lo que yo tengo entendido, porque uno diría, bueno, pero estamos en una situación pandémica y todas estas cuestiones. Según yo tengo entendido, en Francia el ritmo de vacunación va muy veloz, están levantadas casi todas las restricciones y se había levantado el toque de queda. Bueno, eso fue una explicación en uno de los diarios que dijeron, bueno, dice, podría ser que sea una cuestión de COVID, no, nada que ver. Porque aparte que primero que allá están en verano en Europa, como acá viste que se salía también, era muy distinto, era mucho más distendido. Bueno, allá es completamente distendido. Y un 80% de los jóvenes no fue a votar, se abstuvo. Allá no es obligatorio. Acá sí, pero bueno, allá la abstención marca mucho. Al no ser obligatorio, y están hablando de ya una crisis política directamente a nivel nacional, por ejemplo en Francia, y ya lo veníamos hablando de Francia, lo que estaban pasando con las cartas que se estaban enviando al Poder Ejecutivo, y bueno, a nivel general lo que ocurre en Francia, que es grave, y hablan de la crisis de la República, de la Quinta República, bueno, hablan... se está complicando, digamos, la situación de Francia. Socialmente están descreídos, esa fue la palabra que se utilizaron algunos medios de comunicación, ya hay un descreimiento total de la política, y ese 68% se acompaña de una encuesta que decía, por ejemplo, que un 70% de los franceses están hartos y cansados de la inmigración, ¿no es cierto? Lo podrían mirar como las encuestas anteriores vos los podés ir enganchando con la realidad electoral, por ejemplo. Hay muchísimo hartazgo con el gobierno, con las políticas del gobierno, con la inmigración. Pasa que Francia ya venía en un decaimiento constantemente y ahora se profundiza cada vez más. No sé, ¿te parece que es así? Sí, totalmente. Y también un dato importante es que no son elecciones para primer ministro. Yo creo que ahí sí va a haber un gran castigo hacia Macron y donde Le Pen podría captar mucho de este voto voto de abstención o como guste llamarlo, de gente que no fue a votar, más que todos los jóvenes y toda esta gente que cree que Francia tiene una crisis de inmigración justamente. Yo creo que esos votos claramente irían para el partido de María Le Pen. Sí, fueron 47.7 millones de franceses los que tenían que votar en estas elecciones regionales. Son las anteriores a las presidenciales. Y en 2015 el dato de la abstención ya era el del 50,9%. Imagínate cómo es el desgaste. Cada año va aumentando más pero de una forma impresionante. En 1986 el dato registrado ahí de abstención fue 25%. 1986 estoy hablando. Mira cómo fue. Y ahí se fue aumentando gradualmente. Sí, que eso tengo entendido, Horacio, que está pasando en prácticamente todos lados. No sé si nos podés comentar.
No solamente eso, de hecho días atrás tuve la oportunidad de estar conversando con Bermeo y el gentil hombre, que le mando un saludo gigante. Estuvimos dialogando sobre qué es ser de derecha, y creo que viene muy a colación el tópico de hoy. Fue una conversación de 2 horas que, bueno, está en mi canal, no voy a ponerme a explicar punto por punto qué es ser de derecha o de izquierda. No es solamente una cuestión de, bueno, marxismo igual a izquierda, quiero aclarar desde ya, pero sí acá hay 2 temas fundamentales. Primero, el eje político ya se corrió a la derecha. De hecho, fíjense que, por tomar un diario de gran difusión en Europa, El País, como titula, la derecha centrada le arrebata el poder a la extrema derecha. Es decir, ya la izquierda empieza a claudicar. Eso como un punto a analizar, es decir, cómo tantos años de batalla cultural empiezan a germinar, porque ya hoy el eje florece a tal punto donde las personas ya no se avergüenzan de ser de derecha. Eso ya es un logro. Ya es un logro. De ahí que sea el sistema ideal el que nosotros proponemos, un salto importante, pero bueno, por lo menos ya empezamos a ver ciertas victorias. En segundo lugar, lo que muy bien marca Ramiro respecto al punto de abstención, yo creo que es la noticia más relevante de todas. Cuando nosotros hemos sabido criticar, insisto, en esa conversación dedicamos media hora a analizar el concepto de república, si es que es o no de derecha, y luego el concepto de democracia, si es o no es de izquierda la democracia, ¿bien? O sea, lo que está sucediendo es que la democracia tal como se conoce hoy es un sistema muy moderno, demasiado moderno. No crean que es la democracia ateniense en la que todos votaban, muy por el contrario. Aristóteles repudiaba esa forma de gobierno porque creía que era la forma de gobierno de los idiotas. Aristóteles, no yo, digamos, cada uno tiene su posición. Digo esto porque la democracia tal como se conoce hoy como un sinónimo de dogma, tiene menos de 70 años, 80 años, tal como se la conoce hoy, se la concibe hoy políticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un sistema tan joven como el sistema democrático actual, que ya está demostrando sus falencias. Recuerden que los mayores genocidios en la historia de la humanidad fueron en tiempos modernos y en nombre del secularismo ateo, inspirado en el dogma del contrato social de Rousseau. Y me inspira en Roger Scruton cuando plantea esto en su primer capítulo, Las bondades del pesimismo. Entonces, ¿qué sucede? Ya se está viendo en efectos prácticos, no en lo teórico, en lo práctico, como sucede en Alemania. En Francia se me vino a la mente lo de los genocidios y se me asocia automáticamente. Que también entraron mente democracia. Sí, no, hay consideraciones a hacer ahí, pero digo, ahí respecto a lo de Francia, ¿por qué la gente se abstiene? ¿Por qué se abstuvieron en Chile? Por dar otro ejemplo, no vamos a hablar del otro continente, ¿por qué se abstuvieron en Chile? Porque saben que ya que el sistema mismo es un sistema falaz. Digo, o sea, les voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda por qué la gente ya no cree ni siquiera en el sistema político, no cree ni en la propia democracia. Les voy a dar un ejemplo concreto. Piense el ciudadano cordobés que nos está escuchando ahora, el que tiene un almacén, el que tiene un taxi, el que está barriendo la calle en este momento. Sí. Para ejercer cualquier tipo de actividad, aunque sea simplemente manejar un automóvil y viajar 10 cuadras en su auto, el Estado te exige una licencia. Para ejercer la medicina, la abogacía o la escribanía, el Estado te exige una licencia. Sí. Es más, para ciertas actividades dentro de una radio, te exigen ciertos registros nacionales. Sí. Ahora, para votar y decidir el destino de tuyo, de tu familia y de la familia de los otros, ¿qué te exige el Estado? ¿Qué licencia, qué conocimiento, qué capacidad te exige el Estado? Para que vos con tu voto, asociado a otros votantes, decidas si estás en libertad o no de expropiarle la propiedad privada, por ejemplo, a él. ¿Qué te exige el Estado? Cuidado con eso, porque acá hay muchos que se rajan las vestiduras hablando de la democracia, que con la democracia se respira, se come y se va al baño. Y se olvidan que en realidad es una tiranía de simples mayorías que generan acuerdos tácitos, supuestamente acuerdos tácitos, y que a su vez se olvidan que son completamente manipulables las elecciones. Remito al caso de Donald Trump y lo que va a suceder con Bolsonaro. Y lo que sucedió en su momento con la revolución molecular en Chile, lo que está aconteciendo en Colombia, lo que sucedió en Perú, donde el mismo Congreso ponía el presidente A como no era lo suficientemente progresista, antidemocrático. El mismo Congreso, por los mismos mecanismos, pone al presidente B, que ya coqueteó más con el progresismo, este sí era democrático. Vean lo que sucede en México. Entonces, claro que la gente se abstiene a votar. Y entonces, cada vez se habla de extrema derecha, lo que no están viendo estos medios, porque claro, medios pagos, digamos. Sí, no existen los medios Claro. Pero digo, acá hay un fondo, y ya con eso cierro, que es el tercer punto que yo tomo nota de lo que ha acontecido en Francia.
cuidado con Le Pen. Porque les voy a dar un ejemplo, quizá la gente que no escucha otros países no lo conozca. Les voy a dar un ejemplo de un gobernador que con sus idas, sus vueltas y muchos puntos de discrepancias, pero hay que reconocer que algo hizo, que fue el gobernador de la Sota acá en Córdoba, digamos. ¿Por qué lo tomo como ejemplo? ¿Ustedes creen que de la Sota llegó ganando las elecciones a la gobernación? Fue un histórico perdedor. Fue un histórico perdedor. ¿Qué quiere decir? Muchos sabrán que el burro no llega al éxito por lindo, sino por insistente. Sí. Bien, lo mismo va a suceder con Le Pen, pero a su vez tiene una ventaja, porque Le Pen no es que aspira a la gobernación de una provincia, sino que lleva años con el mismo mensaje y en su momento era un reducto menor que el de Vox, un reducto menor que el de los simpatizantes más férreos de Donald Trump, con un mensaje reivindicando el nacionalismo. Y a su vez, ya hoy se han plegado una veintena de generales que han empezado a esbozar en los medios públicos el concepto de guerra híbrida. Y a su vez aparece un número no menor de intelectuales, especialmente docentes universitarios, decantados ya por lo que ha sido justamente la corrección política, que se animan a denunciar lo que es una guerra asimétrica, en la cual Francia está siendo asediada por la inmigración sustitutiva. Entonces, hoy ya cuentan con cierto respaldo militar y cierto respaldo intelectual que empiezan a denunciar lo que son estas guerras asimétricas y estas guerras híbridas, en los cuales la izquierda, fogoneando no solamente la cultura antioccidental, sino a su vez promoviendo la inmigración sustitutiva, están acabando con la nación francesa. Y ese mensaje se representa o no en votos a Le Pen, ya calado en el espíritu profundo de Francia. Y este es el gran miedo que tienen justamente los organismos internacionales al ver este tipo de reacciones. Bueno, en las encuestas para presidencia, Le Pen está arriba como nunca. O sea, es decir, para la primera vuelta ella tiene mucha ventaja en este sentido. Va a ir a la segunda vuelta, claramente, sí. no le dan los números en ese sentido. Pero se puede asociar, bueno, ayer una imagen del partido Genuis de ella, justamente del RN, la muestran, lo primero que mostraron fue una imagen de ella sentada mirando hacia el horizonte y una frase abajo que decía: mira, estamos viendo cómo nuestro 70% de votantes no fue a emitir su voto. Sí. Dice, y ahora una pequeña cosita, el tema de la encuesta que hicieron, ¿te acordás que el 50% apoyaba un gobierno militar? Bueno, creo que los números dan por todos lados. O sea. Claro. Y cuando uno ve las encuestas sobre Le Pen y sobre Macron, los jóvenes van hacia la extrema derecha, como le gusta titular a los medios. Sí. No van hacia el progresismo de Macron el que se comió un bife el otro día. Se comió No. Y con esto cerramos, se nos extendió mucho. Pero si alguien cree que lo que nosotros estamos planteando primero, entiéndase la crítica al sistema democrático moderno, de cómo se consigue, la cual me hago cargo yo para que no quede pegado nadie en esta crítica a lo que es la democracia tal como se concibe en la posmodernidad, me hago cargo exclusivamente para que nadie quede pegado. Y segundo, si alguien quiere corroborar estos datos, ¿por qué los jóvenes están yendo hacia la extrema derecha? Porque empiezan a percibir, como lo dijo el gran intelectual agnóstico, Hans Hermann Hoppe, cuando escribe su libro Democracia y el Dios que falló, que es incompatible la propiedad privada, la vida y la libertad con un sistema en el cual una mayoría puede disponer de los valores fundamentales de una minoría. Eso como segundo punto. Y tercer punto, chequeen estos datos, como bien ha planteado Ramiro y Nicolás. Cada uno lo puede chequear cuál es el pronóstico que nosotros vaticimamos en Francia, simplemente observando cómo fue el comportamiento electoral y la franja etaria que apoyó tanto a Duda como a Orbán. Allí está la verdad, digamos. Tanto que les gusta mucho hablar de el dato vence el relato, bueno, vean esos datos que en realidad terminan respaldando el metarrelato, que es el recupero de la soberanía nacional que estaba siendo atacada por el globalismo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia. Transmitimos también por Twitch, twitch.tv/la_resistencia. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.